el profeta que fue devorado por un león. Había un hombre de Dios llamado Jadiel, un profeta humilde que vivía en Judá y dedicaba su vida a servir al Señor. Un día, Dios le habló con claridad y le dio una misión importante. Debía viajar hasta Betel para advertir al rey Jeroboam sobre el juicio divino que se avecinaba debido a su idolatría. Jadiel partió sin demora. Cuando llegó a Betel, encontró al rey Jeroboam de pie junto a un altar pagano, ofreciendo incienso a falsos dioses. Sin temor, Jadiel alzó su voz y proclamó: «Oh altar, altar, así dice el Señor. Un hijo nacerá en la casa de David, llamado Josías, y sacrificará a los sacerdotes de estos altares idólatras. Como señal de que esto es cierto, este altar se partirá y sus cenizas se esparcirán». Las palabras resonaron con fuerza. Jeroboam, furioso, extendió su mano y gritó: «Atrapen a ese hombre». Pero en ese instante, su brazo se paralizó, quedando rígido e inmóvil. Al mismo tiempo, el altar se rompió en dos y las cenizas se derramaron, tal como lo había dicho el profeta. La gente que presenció el milagro quedó aterrorizada. El rey, temblando de miedo, suplicó: «Ruega a tu Dios para que sane mi brazo». Jadiel oró al Señor, y el brazo del rey recuperó su movilidad. Lleno de gratitud, Jeroboam intentó recompensarlo. «Ven conmigo a mi palacio, comerás y beberás conmigo, y te daré un regalo». Pero Jadiel recordó la orden de Dios y respondió con firmeza: «Ni por la mitad de tu reino comería pan, ni bebería agua aquí. Dios me ha ordenado que no coma ni beba en este lugar, ni regrese por el mismo camino por el que vine». Con esa respuesta, Jadiel emprendió su regreso por otro camino. Sin embargo, su historia aún no había terminado. En Betel, alguien más había escuchado de sus prodigios. Un anciano profeta llamado Eliam, quien decidió buscarlo. La noticia del profeta de Judá y la señal que había dado se extendió rápidamente por Betel. Entre quienes la escucharon estaba un anciano profeta llamado Eliam, un hombre que en su juventud había servido a Dios, pero que con el tiempo se había dejado llevar por la complacencia y el temor a los poderosos. Sus hijos llegaron corriendo a su casa y le contaron lo sucedido. «Padre, un hombre de Dios vino de Judá y profetizó contra el altar del rey. Sus palabras se cumplieron al instante. El altar se partió en dos». Eliam sintió una mezcla de asombro y envidia. Había pasado años sin recibir palabra del Señor, y ahora un desconocido venía con señales y prodigios. Con curiosidad preguntó: «¿Por qué camino se fue?». Los hijos le indicaron la dirección, y sin perder tiempo, Eliam montó su asno y partió en su búsqueda. Después de un tiempo de viaje, encontró a Jadiel descansando bajo la sombra de un gran roble a las afueras de la ciudad. «¿Eres tú el hombre de Dios que vino de Judá?», preguntó Eliam. «Sí, yo soy». El anciano sonrió y con una voz amable le dijo: «Te ruego que vengas a mi casa y comas pan conmigo». Pero Jadiel fue firme en su respuesta: «No puedo regresar contigo ni comer pan ni beber agua en este lugar. Dios me lo ha prohibido». Eliam lo miró fijamente. Sabía que Jadiel era un hombre obediente, pero su orgullo y su deseo de probar su influencia lo llevaron a hacer algo terrible. Mintió y dijo: «Yo también soy profeta como tú. Un ángel del Señor me habló y me dijo que te trajera a mi casa para que comas y bebas». Jadiel dudó por un momento. Era un hombre piadoso, pero no esperaba que otro profeta lo engañara. La idea de que un ángel hubiera cambiado la orden de Dios le pareció posible. Su hambre y sed también lo hicieron dudar. Finalmente accedió. Juntos viajaron a la casa de Eliam en Betel, donde se sentaron a la mesa. Pero en medio de la comida, algo aterrador ocurrió. Eliam, quien había mentido para traerlo, de repente sintió que la presencia de Dios descendía sobre él. Sus ojos se llenaron de terror cuando una voz profética salió de su propia boca. Pero esta vez no era mentira, sino la verdad de Dios. «Así dice el Señor: por haber desobedecido mi palabra y haber comido y bebido en este lugar, no serás sepultado en el sepulcro de tus padres». Jadiel quedó paralizado.
Su corazón se aceleró al darse cuenta de su error. Se había dejado engañar. Había fallado a Dios. Terminó su comida en silencio, sin discutir ni justificarse. Sabía que la sentencia estaba dada. Montó su asno y partió de regreso a su tierra. Pero mientras avanzaba por el camino, una sombra acechaba entre los matorrales. Algo lo esperaba más adelante. Yadiel avanzaba lentamente por el camino polvoriento, su mente llena de pensamientos. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos. Sentía el peso de su error, el ardor de su desobediencia. Sabía que Dios no hablaba en vano. El aire estaba pesado, silencioso, demasiado silencioso. Su asno, que antes avanzaba con calma, de repente comenzó a inquietarse. Sus orejas se alzaron y sus patas se movieron con nerviosismo. Fue entonces cuando Jadiel escuchó un sonido entre los arbustos, un gruñido bajo, profundo, amenazante. De repente, de entre la maleza saltó un león enorme, su melena oscura ondeando con el viento. Sus ojos dorados brillaban con un fulgor sobrenatural. En un instante, el tiempo pareció detenerse. Jadiel sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era un ataque común, este no era un encuentro casual. El león rugió con una furia ensordecedora y se lanzó sobre él. Jadiel no tuvo tiempo de reaccionar. En un solo golpe, el gran felino lo derribó del asno. Sus garras desgarraron su túnica y sus colmillos se hundieron en su carne. No hubo gritos de auxilio, solo el sonido del viento y el crujir de huesos. Pero algo extraño ocurrió. El asno, que normalmente habría huido despavorido, permaneció quieto. El león, en lugar de devorarlo o atacar a su montura, simplemente se quedó allí, inmóvil. Sus ojos seguían brillando con una inteligencia aterradora. Era como si solo hubiera sido enviado para ejecutar el juicio de Dios. Y ahora esperaba. Los viajeros que pasaban por el camino vieron la escena con horror. El cuerpo de Jadiel yacía en el suelo, inerte. A su lado, el león y el asno permanecían uno junto al otro, como guardianes de un destino trágico. Nadie se atrevió a acercarse. Cuando la noticia llegó a Betel, el anciano profeta Eliam sintió que su corazón se encogía. Sus hijos le narraron lo sucedido con asombro. «Padre, el profeta de Judá ha muerto. Un león lo mató en el camino, pero ni lo devoró ni tocó su asno. Es algo que nunca habíamos visto». Eliam sintió un nudo en la garganta. Sabía que todo era su culpa. Había engañado a un hombre justo. Había jugado con la palabra de Dios. Se levantó con el rostro sombrío y dijo: «Traedme mi asno. Debo ir por su cuerpo». Con el peso del remordimiento sobre sus hombros, emprendió el camino hacia el lugar donde el profeta de Judá había encontrado su fin. Pero en su interior sabía que ya era demasiado tarde. Y así, la historia del profeta que fue devorado por un león quedó escrita como un testimonio eterno, un testimonio de que Dios no cambia su palabra, y aquellos que la desobedecen, tarde o temprano, enfrentan las consecuencias. Fin.